Yo siempre he sido un defensor del migrante, porque soy un migrante que llegué acá con sueños de crecer y fui abriéndome paso en el camino. Todavía hay muchos sueños por cumplir. Hola a todos, soy Ricardo Preve, director del documental Sometime Somewhere No Human is Illegal, y bienvenidos a un nuevo podcast que estamos haciendo con líderes de la comunidad latina acá en Estados Unidos, en Norteamérica. Hoy tenemos el gusto inmenso de tener a Cristian Ceballos, un miembro de la comunidad que es concejal por el distrito número 11 en Miami-Dade, en el Consejo Municipal. Cristian, bienvenido al podcast. Ricardo, un placer para mí estar aquí. Gracias. Gracias. Empecemos un poco contándonos, como decía mi abuela, empecemos el cuento por el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste? ¿Y qué te trajo a Estados Unidos? ¿Por qué viniste y cuándo? Claro que sí. Yo soy de Ecuador, nací en Quito, la capital. Me crié más en la costa, en Guayaquil. Tuve una niñez tranquila. Mis padres, una familia de 4 hermanos. Me dediqué mucho a los deportes, aprendí a nadar a los 2 años, a los 6 años ya estaba en competencias de natación. Me metieron en todos los deportes habidos y por haber. Hoy los sigo practicando ya un poco diferente, un poco más como hobby. En Ecuador tuve una vida tranquila. Tenía yo siempre, toda mi primaria la hice en un colegio alemán. Ya en la secundaria yo tenía mucho las ganas de aprender inglés. ¿Y por qué? Porque mi padre hablaba inglés. Todos mis tíos por parte de madre hablaban inglés porque los habían enviado a un programa de intercambio en algún momento. La familia de mi padre vino a Miami en el año 60. Mi padre estudió acá y luego mi padre regresó a Ecuador. Ya nacimos todos los hijos por allá. Entonces yo tenía esa gran curiosidad de aprender el inglés. Molesté tanto con eso que cuando tenía 14 años me enviaron a los Estados Unidos a estudiar 2 años por acá. A los 2 años regresé a Ecuador con una visión completamente diferente a continuar el colegio allá. Yo estudiaba aquí en Miami High, cerca de la Pequeña Habana, que todavía tenían ahí la casa de mis abuelos y ellos llegaron en el año 60 a la Pequeña Habana, una de las primeras familias que llega a la Pequeña Habana en esa época. ¿Llegaron desde Cuba? Llegaron desde Ecuador. Desde Ecuador. Y cuando llegan a la Pequeña Habana, imagínense tan hispano que es hoy día en eso, ellos son de las primeras familias que llegaban ahí, mucho antes, empezaban a llegar los cubanos en esa época. Entonces yo ahí hice parte de la secundaria, regresé a Ecuador y cuando me graduó del colegio decido venirme a los Estados Unidos y digo voy a estudiar la carrera universitaria en Estados Unidos. Vengo a Miami, me caso ya muy joven y entro a estudiar en FIU. Mientras estudiaba ya era padre, ya había nacido mi hija, así que era un poco conflictivo estudiar porque lógicamente tenía que yo distribuir el tiempo entre un trabajo full time, estudiar en las noches y también llegar a la casa lógicamente a ayudar con los niños. Al rato también nació mi segundo hijo y fue difícil. Los primeros años por acá fueron complicados. Yo tuve un trabajo en una pizzería muy conocida aquí en Miami, donde hice sándwiches, hice pizza, trapié pisos, saqué basura, de todo. También en las madrugadas contaba ropa en ciertos almacenes departamentales. Y bueno, fue así como llegué a los Estados Unidos, los primeros años complicados, difíciles. Como todo migrante tengo historias fantásticas y complicadas, pero lógicamente me fui abriendo paso con el tiempo. Qué bueno. Y tengo entendido que estudiaste en Florida International University, estudiaste economía. Así es. Por casualidad, ¿tuviste un profesor que se llama Eduardo Gamarra? ¿Lo conoces? Me suena mucho, sí, Eduardo Gamarra me suena mucho. Él ha sido un huésped de nuestro podcast y tuvimos la oportunidad de conversar con él. Creo que sí. Y veo que tú estás muy activo también, quizás... corrígeme si me equivoco, pero como estudiaste economía, siempre tuviste, y después trabajaste en una pizzería, te he visto muy activo en apoyar las Chamber of Commerce y en apoyar los distintos negocios en tu distrito, restaurantes, etcétera. Estás muy ligado a eso, ¿es así? Claro que sí. Digamos, yo como economista siempre sé que el motor financiero de toda comunidad, de toda ciudad, de todo distrito son los negocios. Y dentro de los negocios encontramos historias fantásticas que a mí me han motivado mucho. Cuando voy y visito un negocio, y todos visitamos negocios todo el tiempo, no sabemos qué hay detrás de ese negocio. Me identifico mucho con la historia de cada uno de los negocios
Y hay algo importante que yo he hecho. Al principio quizás alguien por ahí me criticó. Yo me salí completamente de la caja y no me quedé solo en mi distrito, sino que yo visito negocios por todo el condado Miami-Dade, negocios que están muchas veces lejos de mi propio distrito. Entonces le doy importancia, prioridad a mi distrito y visito restaurantes, visito florerías, un almacén que vende ropa y muchos de esos negocios en donde uno conoce la historia. Les entregamos un reconocimiento oficial que los motiva mucho. Muchas veces dice, yo tengo una historia fantástica, pero nadie por aquí se ha acordado de mí, nadie viene a reconocerme. Y de paso les damos un poquito de publicidad porque eso genera empleo, genera movimiento de la economía y lógicamente bienestar. Así que estoy muy relacionado a los negocios y tengo una conexión muy cercana al pequeño emprendedor. Y cuéntanos cómo es que un inmigrante ecuatoriano decidió lanzarse a la política, porque me imagino que eso haber sido una decisión que debes haber hablado con tu familia, con tus amigos, que no debe haber sido tomada a la liviana y que no debe haber sido fácil. Primero ser elegido, después ser reelegido. Me imagino la cantidad de trabajo que eso lleva. ¿Qué te empujó a eso? La verdad es una historia que a mí siempre me gustó un poquito la política porque, por ejemplo, en el colegio participé yo del consejo estudiantil, en la universidad también participé del consejo estudiantil. De alguna manera estaba yo involucrado en crear cambios y en promover y en administrar organizaciones. Siempre me gustó eso. Sin embargo, por muchos años veía la política de lejos y no necesariamente tenía intención de meterme en eso. Pero hay un episodio que ocurre en el año 2017, un poquito antes de que yo realmente corra una elección. Y fue que yo fui a una oficina política con una lista de sugerencias que yo tenía y que veía en la comunidad. Había una lista de varias cosas y vine y la presenté y quería regalarla y decirle a ese oficial electo, decirle precisamente un concejal, decirle, mira, estas son sugerencias que tengo yo para la comunidad de cosas que he observado, tanto a nivel de parques, a nivel de calles, a nivel de peajes, a nivel de tráfico, de muchas cosas, y vengo a presentarte esta lista. Primero la cita me tomó casi 3 meses, y cuando llegué no fui muy bien recibido, la verdad. Mi lista fue ignorada, puesta a un lado, y no recibí un trato adecuado, la verdad. Y cuando yo salía, estaba parado en la vereda afuera, dije, esto no puede ser. No puede ser que se lo trate así a un ciudadano y que esta lista, aunque sea uno de esos 10 puntos, le sea interesante a este oficial electo. Y mientras yo iba caminando al carro, yo me dije a mí mismo, ¿y si corro yo para ese puesto? Y lo pensé y lo primero que hice es, ahí sí apliqué una estrategia de negocio completamente. Dije, voy a tantear las aguas y voy a probar las aguas. Y lo que hice es que, antes de comunicárselo a la familia, empecé a recorrer barrios. Golpeé casi 7,000 puertas en cuestión de 7, 8 meses. Y fue increíble porque en muchas casas me cerraban las puertas, sí, porque a nadie le gusta que le vengan a golpear la puerta a hablar de política. Sí. Yo venía a preguntar qué pasaba en la comunidad. Y si yo pensaba que habían 10 problemas de esos que tenía en la lista, pues sucede que habían 50. Y yo me enteraba porque la gente me lo contaba en las casas. Llegué a hacer una amistad con muchas de esas personas. En lugar de quedarme 2 minutos, como era el plan, me quedé media hora. Y al final de esos 7, 8 meses de golpear tantas puertas, vi que había aceptación y dije, me ha ido bastante bien. Siento que el 70% de la gente me abrió la puerta y conversó. Así que registré una candidatura para concejal, faltando un mes para las elecciones. Mucha gente pensaba, en un mes, ¿qué campaña puedes hacer? Sí. Pero yo ya había hecho una campaña de 8 meses recorriendo puertas. Y así me fue en las elecciones bien. Gané las elecciones, logré hacer un récord, la mayor cantidad de votos para un concejal en la historia del condado. Y yo mismo me sorprendía, decía, ¿cómo resultó esto? Aprendí que era el trato personal con la gente. Claro. Y hay una anécdota interesante ahí. Yo perdí en un solo barrio. Y ese es el barrio que yo no alcancé a visitar. Entonces me di cuenta de cómo funciona no solo esto en política, sino en negocios. Uno no conversa con la gente, no lo conocen, pues tampoco confían en uno. Qué buena historia y qué inspiración para el resto de la comunidad. Hablemos entonces un poco ahora del presente. Por ejemplo, me interesó ver cómo tú habías hecho bastante trabajo en el tema de los propietarios de pequeñas viviendas que a veces son abusados por las autoridades, más que nada de las asociaciones de viviendas, etc. Eso me recuerda un poco que durante la producción de Sometime Somewhere, nuestro documental, encontramos muchas historias de gente que nos decían cosas tipo, mi hermano construyó una casa y cuando se terminó el trabajo no le pagaron y le dijeron, como tú eres un illegal alien, no te vamos a pagar.
También muchos ejemplos de gente que tiene Social Security, que se lo deducen de su paycheck, pero no tienen un Social Security number, o sea, nunca van a ver esos beneficios. Eso, por lo menos en Virginia, donde yo vivo, sucede mucho. O sea, hay como un trato negativo y discriminatorio en contra de la comunidad, no solamente de los indocumentados, también por el solo hecho, si tú dices soy de Colombia y manejas un auto, un carro más o menos bueno, inmediatamente asumen que sos un narcotraficante. Así y es. tenemos políticos que dicen they're all drug dealers, they're all rapists, etc. ¿Qué reacción? Primero, cuéntame si has visto esto, si existe este problema en la comunidad hoy aquí en Florida, y cómo te sientes tú cuando ves estas situaciones. No, es totalmente. Yo siempre he sido un defensor del migrante, porque soy un migrante que llegué acá con sueños de crecer y fui abriéndome paso en el camino. Todavía hay muchos sueños por cumplir. Y cuando llega gente que quieren ser abusadas de todo tipo, a veces quieren ser abusados económicamente, a veces sexualmente, a veces discriminatoriamente reciben un trato, y esto me parece completamente equivocado. Incluso a veces es triste ver que el mismo migrante, una vez que pasamos la frontera, que llegamos, nos olvidamos de ese hermano migrante. Entonces sí hay ese abuso, muchas veces porque alguien no tiene documentos, porque no tiene conocimientos, a personas mayores se está también estafando y engañando muchas veces porque no tienen conocimiento de algo. Yo siempre he sido un defensor de esas personas. Muchas veces ahí no hay ningún voto y no estoy interesado en el voto, sino en el defender a ese migrante. Sí existe en la comunidad y es una situación que no hay que callarla, que hay que denunciarla, que hay que defenderla. Y siempre invito yo a los que estamos en alguna posición de poder defender, participar y defender a la comunidad en ese sentido, porque no olvidemos de dónde venimos y lógicamente cuando tenemos claros de dónde venimos, podemos defender a este tipo de gente con mayor fuerza. Me parece interesante lo que decís, porque vos sabés que cuando yo llegué a Estados Unidos, a mí me daba vergüenza ser un inmigrante. Es decir, yo trataba de solo hablar inglés, me avergonzaba de mi acento. Mi nombre, Ricardo Prive, how do you pronounce that? No, les costaba mucho. E incluso con mis niños, con mis 3 chicos, me tomó un cierto tiempo de comenzar a enseñarles español, porque yo tenía miedo al rechazo. Y en vez ahora, por ejemplo, yo no conozco mucho Miami, pero hace unos días que estoy acá y veo qué vibrante, qué dinámica que es esta ciudad, qué cantidad de construcción, de emprendimientos, nuevas cosas. Y me gustaría pensar, y me gustaría ver qué opinas tú, que la diversidad que traemos como migrantes, la posibilidad de hablar distintos idiomas, la posibilidad de conocer distintos sistemas económicos y políticos, es una fuerza muy positiva para los Estados Unidos de Norteamérica. Totalmente, es que la diversidad, mire, el condado Miami-Dade es el condado más diverso de los Estados Unidos, un condado muy vibrante, y miren, cuando hablamos de diversidad, muchas veces la gente no lo entiende. Charles Darwin hizo este ejercicio en las Islas Galápagos hace mucho tiempo, donde comprobó que mientras más diverso es un grupo, más exitoso termina siendo. Hoy las empresas están entendiendo eso, algo que se probó hace más de 200 años con animales, no se diga con humanos. Entonces nosotros terminamos siendo exitosos cuando compartimos ello. En experiencia personal, yo hoy me siento más sabio desde que estoy en política, porque he logrado conocer tanta idiosincrasia junta, que yo he ido aprendiendo de muchos. Uno aprende de los hermanos de otros países y uno contribuye con sus experiencias, y yo hoy me considero más sabio solo por haberme involucrado con tanta comunidad. Me he involucrado con comunidad sudamericana, centroamericana, caribeña, europea también, que existe aquí, y lógicamente la estadounidense, y uno va aprendiendo. Entonces, qué importante es que una empresa, que un grupo, que un equipo entienda eso. Yo hoy me siento incluso más orgulloso de ser ecuatoriano también, porque puedo defender también a mis connacionales en muchas cosas. Puedo también contarles de mi cultura, de mi experiencia, y aprender de las de otras culturas. Entonces, realmente que vivir en Miami para mí es un privilegio. Uno abre la mente muchísimo más que en otros sitios donde uno está encerrado a una sola cultura, y de eso debemos aprovechar en el condado Miami-Dade y en sí en cualquier parte donde haya esta diversidad, que es extremadamente fructífera. Es interesante cómo nunca nos olvidamos, ¿no?, de dónde venimos. Por ejemplo, yo he visto algunos de tus posteos
condenando, por ejemplo, el asesinato reciente en tu país, en Ecuador, de un candidato presidencial, al margen de si uno está de acuerdo o no con las políticas del candidato. Ese tipo de violencia es inaceptable. Yo sigo las noticias en Argentina, donde tenemos inflación, no tenemos tantos problemas. ¿Y qué te parece la idea de que en realidad eso nos ayuda también a ser mejores ciudadanos aquí en Estados Unidos, porque nos da una visión más amplia del tema político? Sí, claro que sí, nos ayuda muchísimo porque tristemente en Latinoamérica todavía ocurren cosas donde hay desigualdad, donde hay abuso, donde hay impunidad. Y lógicamente uno aprecia estar aquí donde hay un orden muchísimo más grande, lógicamente con sus errores, con sus defectos también, porque no es tampoco una sociedad perfecta, pero uno aprende a amar más este país, a defender más este país. Y lógicamente que sirve de lado y lado, ¿no? Yo he conversado con políticos de Ecuador donde yo me atrevo a darles consejos. Hace poco estuvieron aquí candidatos presidenciales donde yo los recibí y me atreví a darles consejos que realmente vi que los anotaron en una lista. Y les dije, di 5 consejos, les dije, mire, yo no soy asesor de ustedes, pero les digo cómo hacemos las cosas aquí. Y les dije, esto, creo que funcionaría mucho allá. Y vi que lo tomaron con mucho interés, dijeron, en realidad eso funcionaría. Es más, si llego a la presidencia en algún momento te daré una llamadita para que conversemos. Dije con muchísimo gusto, porque una de las cosas más bonitas que uno puede hacer es no olvidar de dónde vino y cómo desde aquí contribuir, aunque sea con un par de ideas, para que eso cambie. Entonces pienso yo que cuando uno está aquí es extremadamente gratificante, porque uno aprende a amar este país, a defender este país, a amarle el orden que hay aquí, y tal vez tomar ideas para regalárselas a alguien en nuestros países para que las aplique y logre mejorar esa comunidad. ¿Cómo ves hoy la relación entre la comunidad hispana y la comunidad no hispana en Estados Unidos? Es decir, tanto los afroamericanos, los asiáticos, como las personas más de la Anglo-Saxon Protestant background. ¿Existe un diálogo o hay un conflicto y es difícil para ti como un latino de interactuar con políticos que no son de tu mismo origen nacional, por ejemplo? Yo creo que sí hay una interacción bastante buena, bastante atractiva. Poco a poco la gente ha ido entendiendo, porque mientras más convivimos empezamos también a eliminar ciertos estereotipos que habíamos hecho antes. Todos hemos tenido alguna vez un estereotipo de pensar tal persona de tal país o de tal raza o de tal color o de tal religión tal vez no va conmigo, y sucede que el día en que lo tratamos decimos qué excelente persona, qué bien que congeniamos, qué bien que podemos interactuar. Entonces yo creo que la sociedad de Estados Unidos se ha ido compenetrándose más. Esto no quita que sí hay sectores todavía radicales que siguen siendo racistas y que si son azules, rojos o amarillos o verdes, pues solo quieren estar en su grupo. Sí existe eso también y eso es triste, pero lógicamente que creo que como sociedad debemos seguir luchando porque nos llevemos mejor entre afroamericanos y latinos y anglosajones, porque al final este país se ha hecho grande de eso, de la diversidad de culturas, de la diversidad de pensamientos, así que creo que hay que hacer mucho trabajo todavía, pero creo que las cosas están mejor. Tú sabes que a veces yo generalmente miro las noticias nacionales a las 18:30, como un ritual que tengo las podría ver en internet, pero las miro. Y también porque me interesa ver en qué orden se ponen las noticias, ¿no? Y últimamente muchas veces la primera noticia en cualquiera de las cadenas, NBC o ABC, lo que sea, es la situación en la frontera con México, ¿no? Sobre todo últimamente con esta gran cantidad de venezolanos que han estado llegando. Yo sé que preguntarte, no es que te voy a pedir una solución porque no es algo que ninguno de nosotros sepa inmediatamente, pero ¿qué reacción te da esta enorme cantidad de gente que está llegando? ¿Cómo ves vos ese problema hoy? Sí, yo veo que tristemente es una necesidad, ¿no? El migrar últimamente más fuerte que nunca. Se creía nada más que la gente migraba por gobiernos a veces comunistoides, socialistas, de izquierda, etc. Pero sucede que también hay gente migrando de países con gobiernos de derecha por la delincuencia, por los peligros que representan para sus hijos, para su familia, por el narcotráfico que se está apoderando de ciertos países, por el crimen organizado. Hay mafias incluso europeas de otros lados que están llegando a Sudamérica increíblemente, en Centroamérica también. La violencia hace que por más de que haya a veces una estabilidad económica y política media calmada, media tranquila, pues si yo tengo una amenaza y soy un comerciante,
pues tengo que salir. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa frontera en este momento es un caos. Sí creo yo que se tiene que manejar de una mejor manera. Sí, mi pedido al gobierno federal es que se maneje de mejor manera. Un llamado irresponsable a decir, vengan, que aquí hay, voy a decirlo más coloquialmente, hay cama para todo el mundo. Pues no es así. No hay exactamente cama para todo el mundo y no se puede tener una frontera abierta donde no hay tampoco ningún control. La gente buena sí, qué bueno que llegue gente nueva y que abra paso y que forme una familia nueva y que logre huir de algún régimen o alguna situación extrema de su país, sí. Pero no se puede abrir la frontera a todo mundo porque por ahí se colan malos también. Tampoco desorganizadamente lo que está pasando en Nueva York. El otro día el alcalde dijo, no puedo más, tengo inundada la ciudad de migrantes y no hay dónde colocarlos, no hay dónde ubicarlos, entonces se ubican en las calles, se comienza de repente una ciudad organizada, se vuelve desorganizada. Entonces yo creo que hay que manejar migración como uno manejaría su propia casa. Imagínense que cualquiera de nosotros mañana dijera a 20 familiares, vénganse a vivir conmigo. Sí. Esa casa se vuelve un caos. Sí. No hay dónde meter a esos 20 familiares. Sí puedo recibir a 3 o 4, ¿no? Pero no a 20 o a 50. Entonces, así es como creo yo que se tiene que manejar migración y lógicamente que los hermanos latinoamericanos que van llegando, ojalá les vaya de la mejor manera y se les abran oportunidades, ya que vienen huyendo de peligros y de regímenes muchas veces autoritarios. ¿Qué le espera a Cristian Ceballos en los próximos 3 a 5 años? ¿Cuáles son tus sueños y objetivos para el futuro? Yo, digamos, a nivel político, hay una cosa que sí me pasa a mí. Yo tengo que apasionarme de algo. A nivel empresarial, a nivel profesional, yo siempre he tenido que enamorarme y apasionarme de lo que hago. Si no, yo no puedo trabajar ni un día, aunque me pagaran $1 millón, no puedo trabajar ni un día si no estoy apasionado. En política encontré pasión y no sabía que me iba a apasionar tanto. En el primer periodo aprendí mucho, cometí ciertos errores, pequeños, pero lógicamente por mi inexperiencia. En el segundo periodo me he ido mucho mejor y me apasioné de trabajar con la comunidad. Entonces creo yo que voy a seguir trabajando por la comunidad. Sé que vienen oportunidades mejores de seguir sirviendo, de crear cambios, de cuando uno termina ayudando a una persona, ya sea de un sector vulnerable, o niños, o deportistas, o artistas, o empresarios, uno ese día duerme en paz, duerme tranquilo. Se crea también un karma positivo para uno que es muy bueno. Entonces creo yo que voy a seguir en ese mismo camino, sirviendo a la comunidad. Así es como me veo. Y muy brevemente, ¿piensas que a nivel ahora ya de estados o de gobierno federal, la comunidad hispana está adecuadamente representada o tenemos que involucrarnos más? Tenemos que involucrarnos más, sí. Digamos, a nivel poblacional y por porcentaje necesitamos mucho más participación. Lo veo yo, sin irse muy lejos. Hay barrios en Miami donde vive una nacionalidad X, en su mayoría, 70% viene de la nacionalidad X y no tienen un solo representante. Y la nacionalidad Y, que tiene un 10%, tiene a 3. Quiere decir que fue más activa. Entonces, tenemos que involucrarnos más a nivel nacional. Hay estados donde no hay ni un solo representante hispano y hay muchísimos hispanos viviendo. Entonces, tenemos que participar, involucrarnos si queremos ser una voz. Muy probablemente también. ¿Sos optimista? ¿Piensas que en los próximos 5 años vamos a encontrar una reforma migratoria nacional que va a enfrentar estos problemas o piensas que es un problema que va a seguir para siempre? Yo pienso que sí va a haber una reforma migratoria en los próximos 5 años, nada muy pronto, no diría que en el próximo año o 2, pero sí en los próximos 5 años debería haber, porque matemáticamente tampoco ya le da al país seguir teniendo un grupo gigantesco que no produce o que produce, pero que produce en silencio en las sombras. Es mejor darles un estatus y ponerlos realmente fuera de la sombra y ponerlos visibles. Creo que hay que hacerlo. Matemáticamente, estratégicamente da para hacerlo. Así que debería ocurrir en los próximos 5 años. Cristian Ceballos, un líder en la comunidad hispana aquí en Miami-Dade, concejal por el Distrito 11 de esta ciudad. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este tiempo y por el trabajo que haces para la comunidad hispana. Esto fue otro podcast de Sometime Somewhere, No Human is Illegal, mi nuevo documental. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.